Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 9 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver el pronóstico del tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, que tenía previsto tempranito una mínima de 8, máxima de 14, cielo nuboso y algo nuboso constante que se mantiene, como ven en pantalla, durante prácticamente todos los días hasta el día viernes, por lo menos. Para mañana la mínima será de 3 grados, frío, y la máxima de 18, y para el viernes 26, mínima de 7, máxima de 21, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En la apertura de la Asamblea General de la ONU, el presidente Yamandu Orsi ofreció a Uruguay como anfitrión de negociaciones y también promotor de redes de diálogo para la solución de conflictos, y además recordó la importancia de la tolerancia con el otro, esto citando al expresidente José Mujica. En esta jornada, Orsi va a participar de una serie de actividades que comienzan con un desayuno en la Universidad de Florida y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, una mesa redonda también en defensa de la democracia, la lucha contra el extremismo, junto con los mandatarios de Chile, Brasil, España y también Colombia. Y en la tarde, agenda apretada, va a participar de otro evento allí, un evento sobre acción climática que concluye además con el homenaje al expresidente José Mujica. En otro orden, les contamos que el Frente Amplio propone cambios en la regulación del trabajo sexual. El documento presentado elimina el enfoque higienista y punitiva, dijeron los legisladores del actual marco legal, deriva el contralor de la actividad al Ministerio de Trabajo y erradica la palabra prostíbulo, entre otras modificaciones. Están abiertas las inscripciones para la clásica San Felipe y Santiago, que se va a correr el próximo 15 de noviembre. Largará frente al Hotel Sofitel de Carrasco e irá allí hasta Quibón, hasta las Letras de Montevideo. Bueno, y vamos a tener, como siempre, entrevista central. Si no pasa nada, si no se corta la entrevista por alguna tos y problemas de garganta, va a estar con nosotros Álvaro Rizzo, el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, porque se viene la edición número 47 de la Feria Internacional del Libro. Ya está instalado todo allí, casi todo pronto, en la explanada y el atrio de la Intendencia, y con él vamos a estar hablando de la oferta que hay para este año. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Arroba IM Tránsito, arroba MBD Transporte, esas son las cuentas de la Intendencia de Montevideo que informan en tiempo real justamente del tránsito en la ciudad. El Centro de Gestión de Movilidad nos aporta a esta hora algunos cortes y desvíos. Por ejemplo, Venezuela, entre Arturo Lizama y Francisco Acuña de Figueroa, estará cortado hasta las 7 de la tarde por tareas de hormigonado. Belgrano, entre Luis Alberto Herrera y Spickerman, cortado hasta las 6, hasta las 4 de la tarde por tareas de saneamiento. Y José Figueira, entre Echeverría y Vázquez y Vega, cortado también hoy hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado, informa el Centro de Gestión de Movilidad. Bueno, muy bien, nosotros ahora vamos a comenzar el desarrollo de la información, porque en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Yamandu Orsi llamó a terminar con lo que definió como una barbarie en Medio Oriente y expresó disposición a colaborar en procura de la paz y la coexistencia de los dos estados. No aludió directamente ni a Israel ni tampoco a Hamás, pero reclamó la liberación de rehenes y condenó al terrorismo y a los intentos de exterminio. Vengo de una república situada al oriente del río Uruguay, que el mapa, la historia y la cultura ubican en una pequeña esquina del sur del mundo. Tras enumerar una serie de características del país asociadas al concepto de acumulación positiva que Orsi emplea desde su asunción, el presidente expresó preocupación por el deterioro del sistema multilateral y el aumento del gasto militar y abordó los problemas de Medio Oriente. Condenamos toda forma de terrorismo, ya que constituye, entre otras cosas, una despreciable actitud de cobardía. Existe otra lógica
actual, y es la que nos lleva a que el objeto central o el objetivo central en las guerras actuales pareciera ser la práctica sistemática del exterminio. El fin nunca justificó los medios. Ningún Estado que se precie de democrático y de vivir bajo el mandato del derecho internacional puede, aún bajo el legítimo derecho de defenderse contra el terrorismo, ejercer la barbarie sobre ninguna población civil, menos aún contra personas especialmente vulnerables e indefensas. Y bien conocidas son nuestras posturas históricas con respecto a los principales conflictos a escala mundial, en especial el que se desarrolla en Oriente Medio. Siempre Uruguay sostuvo la posición: dos naciones, dos pueblos, dos estados. Y en este sentido, además, el gobierno uruguayo toma muy en serio los informes que desde la comunidad internacional se elaboran en referencia a los territorios palestinos e instamos a implementar las recomendaciones formuladas por la ONU e instamos a la suspensión inmediata de las operaciones militares, a la suspensión de las muertes de civiles inocentes e instamos a la liberación de los rehenes. Bueno, y durante su discurso, en otro pasaje justamente de su alocución, el presidente Yamandu Orsi promocionó a nuestro país como potencial anfitrión de negociaciones y destacó las capacidades de mediación y también de diálogo del Uruguay. Además, destacó diferentes hitos históricos en la política exterior uruguaya. Valoró especialmente, Orsi, la participación de las Fuerzas Armadas de nuestro país en las misiones de paz. En los últimos 35 años y de manera ininterrumpida, Uruguay ha desplegado batallones en diversas operaciones de paz de las Naciones Unidas. A tal punto hemos asumido esta tarea que nos hemos convertido en el principal país de América Latina y el segundo per cápita a nivel mundial en contribuir a este tipo de misiones. Pero además, lo hemos hecho con una particularidad, porque nuestros contingentes se han especializado en la función más emblemática que llevan adelante estas operaciones de paz: la protección de civiles en conflictos armados. Me permito afirmar que Uruguay está en condiciones inmejorables de ofrecerse al mundo como un anfitrión de negociaciones, como promotor de redes de diálogo y mediación que conduzcan a la construcción de la paz y prevención de conflictos. Créanme que estamos preparados para este reto cada vez más urgente, para este reto cada vez más necesario. Entre otras razones, porque aprendimos, como dijo el presidente de mi país, José Mujica, que la tolerancia es el fundamento para poder vivir en paz. Muchas gracias. Bueno, muy bien, intensa la actividad del presidente Yamandu Orsi en los Estados Unidos, porque en la noche de ayer participó de una reunión cumbre donde, ahí lo ven, estuvieron presentes el presidente de Paraguay, Santiago Peña, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, donde Sudamérica, recordemos, propuso llevar a 64 los países al Mundial 2030 y que Uruguay, además, será sede de un grupo. Esa en cuanto se dio en el día de ayer. Pero bueno, la agenda del presidente Orsi sigue, como decíamos, va a tener, entre otras cosas, en esta jornada el homenaje al expresidente José Mujica. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que el diputado colorado Walter Berry, que es ex subsecretario de la cartera de Industria, Energía y Minería, se refirió a la comparecencia del actual titular justamente de ese ministerio, Fernanda Cardona, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Berry adelantó que hay muchos temas para hablar con Cardona que no fueron desarrollados, por lo que van a invitar, dijo, una vez más a la ministra. Me interesa mucho conocer la opinión de la ministra de Industria en el tema del desarrollo industrial y cómo visualiza el crecimiento de la producción industrial del Uruguay en los próximos años, mucho más pensando en varias cosas. En una, que va a tener una mayor carga tributaria; en segundo, que va a tener
hay un desafío alto de parte del Ministerio de Economía de crecer al 2,4%, y cómo impactará en aquellas empresas más grandes en régimen de zona franca el impuesto global, ¿no? Que creo que es un problema para el desarrollo de una de las grandes herramientas para captar inversiones, que es lo que necesitamos para crecer. Entonces nos parece que por un lado queremos crecer al 2,4% y por otro se toman medidas que atentan contra ese crecimiento. Lo que sí habló mucho fue de generar un plan estratégico de desarrollo industrial hacia el 2050, pero eso mirando más hacia el futuro, no las dificultades que hoy están teniendo algunos sectores de la industria o algunas empresas particularmente, que han generado alguna alarma de cierres, de idas del país. Y bueno, algunas tienen sus dificultades propiamente dicho en el costo de la energía, y eso preocupa porque el proyecto GIFES también está esperando una respuesta, una negociación pendiente con UTE en cuanto al precio de la energía. Son temas que nos preocupan, no están en la discusión de presupuesto hoy. Sí la vamos a invitar a la ministra en las próximas instancias, en próximos días, para que venga a explicar estas cosas. También nos preocupa el tema biocombustible, que no vino en el articulado del presupuesto. También nos preocupa el tema Portland ante las declaraciones de la presidenta de ANCAP, dejando entrever la no continuidad de una de las plantas. Así que bueno, hay muchos temas para hablar con la ministra que no necesariamente falten por los temas de presupuesto, ¿no? Bueno, como decíamos, autoridades de la cartera de Industria comparecieron ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. En ese marco, la ministra Fernanda Cardona destacó que en el texto se establece la creación de una Comisión Nacional Espacial para atender la soberanía del espacio uruguayo. Nosotros lo que creemos, y es uno de los énfasis que hicimos hoy, es que todo lo que tiene que ver con industria espacial tiene que ver con un lado industrial, de agregado de valor, de desarrollo de cadena local, de empleo, y además se vincula con un tema que es un elemento del Estado, que es toda la parte de espacial, digamos, y la parte del aire, ¿no? Digo, que ahí tenemos todo el tema de telecomunicaciones, de frecuencias. Uruguay tiene un enclave geográfico muy particular porque no tenemos ninguna interferencia, digamos, desde el punto de vista de países, y lo hace que sea muy atractivo en este tema. Es una primera aproximación a el artículo. Lo que hace es cometer al Ministerio de Industria la elaboración de un proyecto de ley, y dejamos claro en esto en el Parlamento de que nosotros vamos a hacer una propuesta que va a tener que ser debatida en el ámbito del Parlamento. Por lo tanto, va a ser compartida el proyecto, van a poder los parlamentarios del Poder Legislativo dar sus opiniones, intercambiar, pero sí en el presupuesto se comete al Ministerio de Industria esto. Y también hicimos una aclaración que no es menor, no es solo un tema de defensa esto. Esto es un agregado de valor desde el punto de vista de la política nacional, y entender que el tema espacial no tiene que ver solo con defensa y que la soberanía nacional tampoco es un tema exclusivo de defensa. Tiene que ver también con el Ministerio de Industria y muchas de nuestras áreas. Bueno, la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda sigue trabajando en esta jornada, tiene varios días todavía para seguir analizando el texto de la Ley de Presupuesto Quinquenal. En este marco, hoy, desde las 10 de la mañana, estará recibiendo a una delegación del Ministerio de Educación y Cultura, encabezada justamente por la ministra interina Gabriela Verde, y en la tarde va a recibir a la Presidencia de la República. Cardona, la titular de la cartera de Industria, habló de varios asuntos. En otro orden también se refirió a la posibilidad de aumentar la proporción de biocombustible en el marco de la transición energética. Además, afirmó que se debe revisar la política de combustibles en la frontera. Esto a raíz de la detección de venta ilegal justamente de combustible. Nosotros tenemos una gran tarea en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es empezar realmente la segunda transición energética. Hicimos el cambio de la matriz, lo logramos, tenemos un abastecimiento con fuentes renovables de más del 98%, pero ahora la gran tarea del Ministerio en materia de energía es descarbonizar. Y para descarbonizar tenemos que tomar acciones concretas que de alguna manera nos ayuden a quitar de las áreas que son más complicadas de descarbonizar, como es la industria y la movilidad, el transporte, este tipo de decisiones. Y por lo tanto, el biocombustible es una de las medidas que tenemos que avanzar. Las autoridades de Melo están preocupadas por el contrabando de combustibles. Allí también hay una afectación a las industrias locales. Ellos han manifestado que eso les causa mucho perjuicio económico. ¿Qué se sabe en ese sentido? ¿Qué solución se le puede dar? Bueno, tomamos conocimiento
calculo que al igual que ustedes, por la opinión pública, la semana pasada hay un tema de seguridad pública, porque si hay venta de combustible en las casas, en las residencias comunes y corrientes de cualquier ciudadano o ciudadana, es un tema que tenemos que estar arriba. Y por lo tanto, desde el punto de vista del Ministerio, lo que hicimos fue comunicarnos con la UCEA, con el regulador, y también con Economía y Finanzas, porque creo que nos establece la tarea de revisar si realmente tenemos que tomar una decisión diferente en frontera para ver, primero tenemos que tener el diagnóstico de por qué ocurre. Hay varias hipótesis que las puedo compartir con ustedes, que es, bueno, podría ser combustible que viene de Brasil, también podría ser combustible que se compra en las estaciones de servicios más cercanas a frontera y acceden al beneficio del descuento. Bueno, y a propósito de este tema, el director de la URSEA, en representación de la oposición, estamos hablando de Richard Charamelo, dijo que el organismo no ha recibido denuncias por contrabando excesivo de combustible en las ciudades fronterizas. De todas maneras, aseguró que trabajan para, coordinar acciones con la aduana y también con el Ministerio del Interior para evitar la venta ilegal. Las declaraciones se dan tras la denuncia de comerciantes y vecinos de Cerro Largo, que advierten que se registran más de 100 puntos de venta clandestina de combustible, según informaron varios medios que también señalan que se replica en Artigas, Colonia, San José, Salto y Paysandú. Siempre preocupa que haya contrabando, más allá de que la URSEA no tiene conocimiento de que el combustible que dice ser que se vende en la frontera o que está denunciado, por lo menos por los medios, sea de contrabando. La URSEA en el mes pasado hizo 18 inspecciones por denuncias recibidas, de las cuales 4 constató que vendían combustibles líquidos, pero estamos hablando de micro contrabando, por así decirlo, o por lo menos irregularidades en la venta, porque estamos hablando de casas de familia o algún comercio con bidones de 10 litros, 20 litros. ¿Por dónde ingresa? Bueno, nosotros la URSEA no tenemos cómo, porque no tenemos cómo analizar. Yo creo que es muchas veces comprado en las estaciones y revendido para la gente que vende que le vende a motos o a motociclistas y en fin, en los barrios. Nosotros no tenemos comprobaciones de que venga de fuera de frontera. Más allá de eso, la URSEA está haciendo las coordinaciones con aduana y con el Ministerio del Interior para que podamos coordinar algo mejor en vista de la cantidad de denuncias que dice que hay de expendios que no tienen permiso en la frontera. La URSEA no las ha tenido. La URSEA no ha tenido denuncia de ninguno de los sellos aduciendo que hay un contrabando excesivo o que no las tenemos. Por lo tanto, la URSEA solamente denuncia inspecciona cuando tiene una denuncia y la verdad no hemos tenido ni mucho menos lo que se habla por ahí. Seguimos hablando del presupuesto quinquenal que se está analizando allí en la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, porque ayer fueron otras delegaciones. Por ejemplo, estuvo INISA allí, que hizo su presentación justamente ante los legisladores, y en ese marco el diputado blanco Pablo Abdal expresó conformidad con lo expuesto justamente por las autoridades. Dijo que hubo coincidencias entre el oficialismo y la oposición y elogió al directorio del organismo, asegurando que apostará a la educación y también al trabajo para garantizar la reinserción de las y los adolescentes que están en conflicto con la ley. El presidente Saavedra, que fue designado por el gobierno, pero que todos le reconocemos sin ninguna duda en ese sentido un gran compromiso con estos temas vinculados a la rehabilitación, a la recuperación de los menores en conflicto con la ley. Daniel Radío, que el presidente de la República tuvo el acierto, debo destacarlo, de convocarlo para que integrara al directorio después de la desintegración circunstancial que se produjo y que todos conocemos, y que en realidad integra un partido de la oposición, el Partido Independiente, pero fue convocado por el gobierno y que a nosotros mucho nos representa por sus condiciones personales, porque prestigió el Parlamento cuando aquí estuvo, y el director Facchinetti, que fue presentado o postulado por la oposición y que creo que terminan los tres de conformar un equipo que tiene las cosas claras. Nos presentaron un plan hoy vinculado con la generación de un polo en la colonia Berro a los efectos de generar emprendimientos con empresas privadas que serían o serán contratadas y atraídas a partir de 2 instrumentos, la exoneración de aportes patronales, cosa que nos parece muy bien, y por otro lado una fundación
que será gestionada por el INISA y que permitirá con mucha mayor eficiencia y movilidad y rapidez concretar acuerdos, convenios con empresas grandes, chicas, medianas de distintos rubros, instituciones privadas. El presupuesto del INISA no tiene incremento presupuestal. Apenas prevé una partida de incremento presupuestal de 10 millones de pesos, pero para el 2027. En el 2026 se va a manejar con el presupuesto anterior actualizado. Creo que esto también es una buena señal, porque en algún sentido destierra aquellas discusiones que se dieron en el periodo pasado en el sentido de que INISA no tenía presupuesto, que no había dinero. INAU todavía gestiona para INISA las medidas socioeducativas en 16 departamentos del interior, fundamentalmente aquellas medidas que no son privativas de libertad, medidas socioeducativas de menores en conflicto con la ley. Para que INISA pueda hacerse cargo de eso, va a necesitar recursos. Muy bien, señoras y señores, hay más información, pero llega desde exteriores y lo hace en el móvil de Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buen día, Josema, para ti también, para todos y todas. Sí, nos trae a cuento en esta oportunidad la situación que están viviendo diversos trabajadores de más de 20 centros tercerizados que trabajan para el Ministerio de Desarrollo Social y que están nucleados en el sindicato Sutiga, que reclama la falta de pagos de estos trabajadores. Y para ampliar sobre este tema estamos con el dirigente de este sindicato, Diego Andrada. Gracias por recibirnos esta mañana. Contanos cuál es la situación. Bueno, buenos días y gracias por el espacio. Nada, eso es lo que dijiste. Nuevamente, por segunda vez en el año, tenemos atrasos en una cantidad de refugios, de MIDES, de centros 24 horas, centros de cuidados, centros nocturnos, atrasos en el salario de los trabajadores y también en el dinero que es para el funcionamiento de esos centros. ¿De cuánto es este atraso y qué tan habitual es? Porque esto es un planteo que ustedes vienen haciendo, no es la primera vez que ocurre. El atraso es ahora de este mes, del salario estamos a 22 y hay compañeros que no han cobrado o la totalidad de su salario o cobraron la mitad, y hay informaciones de algunas organizaciones que nosotros tenemos algún contacto fluido con alguna de que para el mes que viene va a estar complicado, porque también lo que preocupa es que no se han firmado convenios que tiene que firmar la organización por la tercerización con el MIDES desde abril. Y bueno, eso hace que las partidas no bajen y nada, es medio por ahí. ¿Cuántos trabajadores están afectados? ¿Cuántos son los centros que no han recibido los pagos? Nosotros al momento tenemos la información de unas 5 o 6 organizaciones. Cada organización tiene un montón de refugios, por lo menos 5. Así que estamos hablando de más de 70, 80 trabajadores deben estar afectados. Más allá de eso, ya en abril, cuando arrancó esta administración, hubo también un atraso importante, que bueno, nosotros tenemos un diálogo fluido con esta administración, que no lo teníamos con la otra, que bueno, eso está bueno para intentar solucionar este tema, pero para nosotros es importante que el tema del atraso a los trabajadores de refugios, esta administración nueva se lo tome en serio y que de una vez por todas termine, porque no tiene sentido ir a compañeros que no tienen ni el boleto para trabajar y que están trabajando con una población vulnerada, que desde izquierda a derecha todos los políticos hacen el mismo diagnóstico. Estamos hablando de gente con padecimientos crónicos psiquiátricos, gente que sale de la cárcel, madres, hogares de madres con hijos, o sea, para que la política pública empiece un poco a repuntar y a que sea más serio de lo que venía haciendo, lo mínimo indispensable es que el trabajador vaya y cobre su salario. ¿Por qué es que ocurre esto? ¿Han tenido oportunidad de dialogar con las autoridades? Porque de nuevo es algo que parece repetirse. Históricamente, por la tercerización, el Estado, que desde ya nosotros decimos que tenemos una postura que estamos en contra de las tercerizaciones, pues una manera de privatizar el Estado, de quitarse responsabilidades, que la responsabilidad esté difusa, ¿no? El Estado delega de responsabilidades a organizaciones, después no queda claro quién es el empleador y quién no. Históricamente siempre hemos quedado en el medio, a veces se le echa la culpa que la organización gestiona mal, a veces se le echa la culpa que el MIDES no le bajó la plata. Nosotros a esta administración que entró, la postura del sindicato hoy en día, y por estarlo peleando hace tiempo, es que a nosotros no nos interesa, porque ellos son los que deciden este formato, que no está funcionando para que el trabajador cobre.
Y bueno, hay un tema de gestión administrativo que tampoco nos interesa a nosotros queremos trabajar y cobrar. Sería mucho más fácil, incluso si no existiera la tercerización, pero bueno, por ahora el proyecto de la administración que entra es seguir trabajando con organizaciones. Nosotros lo que le pedimos es que si va a ser así, que por lo menos generen algún mecanismo para que los salarios y la plata para que funcionen los refugios como que tienen que funcionar, porque después hay colectivos o gente que denuncia que la gente no quiere ir a los refugios. Y los refugios no quiere ir porque a veces funcionan mal, y funcionan mal porque hay trabajadores sin cobrar también. Entonces, bueno, tenemos esperanza y hemos mantenido un diálogo fluido con esta administración de que solucionen de una vez este tema y no estar teniendo cada 3 o 4 meses los trabajadores salir a tomar medidas y a denunciar algo que tendría que ser de base. Muchas gracias. No, por nada. La palabra de Diego Andrada, integrante de este sindicato que nuclea a los trabajadores tercerizados del MIDES, que se les sigue debiendo sus salarios. Muy bien, Abril, muchas gracias a vos, al equipo y por supuesto a nuestro entrevistado. Nosotros seguimos con otras informaciones. Les contamos ahora que el sindicato de los trabajadores de la enseñanza privada, el SINTEP, expresó preocupación por el anuncio del cierre del colegio Los Vascos, que afectará a más de 160 alumnos y unos 60 docentes. El sindicato considera que la regulación del Estado para estas entidades debe contemplar prioritariamente los objetivos pedagógicos antes que los económicos. Está la transición demográfica, ¿no? Lo que se dice con relación a la baja de la natalidad. Por otra parte, hay un desgaste en la normativa de la enseñanza privada, una desregulación por parte del Estado, una normativa que está obsoleta y que, bueno, que el sindicato ha perfilado y ha dado propuestas en la 10ª ronda de Consejo Salario, conformó una propuesta para justamente salir de esa obsolencia y poder modernizar la normativa. Lo cierto es que la administración pasada la dejó estancada, digamos, y ahora hay una bipartita del CODICEN y la CESEU por el tema de la ordenanza 14 el día viernes 26. Y por otra parte hay un desgaste propio de la emergencia de instituciones de enseñanza privada que hace que las unidades de negocio emerjan y los colegios que tienen, digamos, más años de tradición en la comunidad educativa van quedando también obsoletos. Entonces, es una combinación de factores que hacen que, combinados con una mala gestión administrativa, en este caso una institución, termine en un cierre. Hay una normativa que hay que modernizar y, por otra parte, un control del Estado con relación a la emergencia de instituciones que al no estar reguladas, ¿no?, emergen y eso hace que las unidades, estos colegios proliferen, pero sin un contenido educativo, un contenido de principio, ni de misión, ni de visión con relación a la educación y que hace que solamente lucren. Entonces, al estar desregulado eso, hay muchos colegios y por supuesto eso es la demanda entre ellos mismos, entre la competencia, se complejiza. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, asuntos vinculados a lo departamental y concretamente al tránsito en Montevideo, porque bajo la premisa de un Montevideo más ágil y ordenado, la Intendencia presentó una serie de medidas que, se van a concretar antes de fin de año para mejorar la circulación vial en la capital. Franjas horarias para el estacionamiento en 13 calles con mucho tránsito, también más controles en zonas de carga y descarga y cambios en los radares fueron parte de los anuncios. Hasta no tener definido el proyecto con su carácter ejecutivo, viendo las dinámicas de ese proyecto, los tiempos, los procesos, ¿verdad? Y todo lo que va a afectar el proyecto, la movilidad y los negocios, tanto en Montevideo como en áreas del departamento de Canelones, no tendría sentido plantearnos el desarrollo integral de un programa de movilidad que cubra todas las aristas. Por lo tanto, nos parece que estas son medidas que ya vamos a estar tomando, que van en la dirección de la que hablamos, que después a la hora de definir el proyecto de movilidad metropolitana habrá que ver cómo esto interactúa con las medidas que se toman hoy y con las normas que ya estaban
en funcionamiento. Nos parece muy importante también entender que en estas cosas hay siempre una lógica de ensayo y error. Uno trabaja sobre la información que se tiene en el ámbito de vialidad sobre el tránsito, sobre los siniestros, ¿verdad? Temas de ordenamiento, de eficiencia, de seguridad. Pero después es un tema de ensayo y error, de ver qué medidas son las que van dando los buenos resultados. Y para eso sí nosotros llamamos a la participación de la ciudadanía, de que nos haga saber cómo va el funcionamiento de estas medidas. Bueno, efectivamente, citaba la palabra entonces del intendente de Montevideo, Mario Vergara, a propósito de estas medidas que, como decíamos, se van a comenzar a implementar para mejorar la circulación en la capital. Estas son las medidas. Estamos presentando un primer conjunto de acciones, que son 16 acciones. Tienen que ver la mitad de ellas con acciones de mejoras de la fiscalización y la otra mitad con acciones que tienen que ver con mejoras en el ordenamiento. Esta que tú estás mencionando es en 13 de las principales avenidas, en algunos tramos de ellas. Vamos a tratar de unificar los criterios y a disponer que el estacionamiento sea en el sentido de ingreso al centro, que no se pueda estacionar de 7 a 14, y en el sentido de salida, que no se puede estacionar de 14 a 20. En Comercio, Rondó y Echauri lo que vamos a hacer es a disponer el cambio de eje de la avenida para mejorar la fluidez del tránsito en el sentido en el que más se usa esa calle. Por ejemplo, en el caso de Rondó, vamos a disponer un sentido, le vamos a agregar un carril al sentido de salida. En el caso de Echauri y en el caso de Comercio van a hacer actuaciones similares. Lo otro que me preguntaba de los radares, nosotros estamos disponiendo la eliminación de 3 puntos de radar y el agregado de 4 puntos de radar. Uno de ellos es sobre la Rambla entre Cuño Perinetti y 6 de Abril, que ha sido tristemente célebre recientemente. Benítez agregó que se trabaja junto al Ministerio de Transporte para que antes de fin de año esté definido el proyecto de transporte metropolitano con especial cuidado en la menor afectación en la superficie mientras se realicen las obras que le den agilidad al tránsito. Bueno, muy bien, señoras y señores, segundo bloque de MBD Noticias, entrevista central, y es por eso que con mucho gusto recibimos a partir de este momento a Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un gusto que esté con nosotros, Rizzo. El gusto es mío. Está en las gateras, en la previa, porque sí. Mañana arranca una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, ¿no? Ya Sí, son estos eventos que nos llevan un año, porque desde el día 1 que terminamos la feria anterior, esta es la 47ª. Se cierra y ya se arranca a planificar. De alguna manera sí, y algunas cosas ya de años, algunos objetivos ya hasta de años anteriores, ¿no? La feria se empezó en el año 78, se ha realizado de forma ininterrumpida. En el 78 fueron años difíciles para inaugurar cualquier cosa cultural. Claro. Porque bueno, estaba todo el tema de la censura, había problemas de otro tipo, ¿no? Por suerte desde el año 85 no tenemos ninguna de esas dificultades. La feria ha pasado por diferentes locaciones, estuvo muchos años en el LATU, hasta que en un momento nos vinimos al Palacio Municipal, nos vinimos a la Intendencia, a 18 y Ejido, y ya llevamos creo como 15 años, solo en pandemia, que no se pudo hacer nada, estuvo interrumpida, estuvo suspendida. El resto, bueno... Pues ya es un clásico, ¿no? Todo el mundo sabe que se va a encontrar con la Feria del Libro en la explanada y en el atrio. Bueno, claro. En buena parte de la Intendencia también, sí, ¿no? Esa es la idea, que se haga una costumbre, que se genere una expectativa, que la gente la espere por esta época del año. Sí, la Intendencia la tomamos toda la explanada. Quien pase por ahora por 18 y Ejido va a ver una gigantesca carpa en la explanada. Se toma todo el atrio, por supuesto, y después las salas que son muy cómodas, nos sentimos muy a gusto en las salas del piso 1,5, la sala roja, azul, dorada, a la cual le agregamos una salita más que le llamamos Salita Marosa, en homenaje a Marosa Di Giorgio. Sí. Y ahí, bueno, hay una programación que es compleja de armar, que es todo un desafío, porque por suerte toda la gente del libro y la cultura quiere tener una presencia en la feria. Las presencias en las actividades culturales son para todo público, son gratuitas. Entonces este año, bueno... Eso, discúlpeme, Rizzo, hay que destacarlo, ¿no? Porque otras ferias del libro cobran entrada, por lo menos en la región, pero acá en Uruguay siempre es gratis. Sí, eso hay que destacarlo. Te diría que es un ejemplo, es de los pocos ejemplos
ferias del libro del mundo que no se cobra entrada. Es totalmente gratuita, la entrada libre para todo público y en toda actividad. No hay una actividad por la cual se cobre. Ni la de Isabel Allende, que inaugura la feria, ya de paso lo recordamos. Vaya detalle. Vaya detalle. Cuénteme un poquito de eso. La presencia de Isabel Allende es maravillosa. Poder inaugurar, mañana jueves tenemos a las 13 la conferencia de prensa inaugurar y a las 19 en el Teatro Solís, porque las salas de la Intendencia nos quedaban un poco chicas para recibir tanta gente. Tanto es así que se hizo lo que se llama ahora la fila digital para conseguir las entradas por internet y se agotaron en 2 minutos. ¿En 2 minutos? Sí. Una locura, tremendo. Las entradas para Isabel Allende en el Solís. Por lo tanto, aquellos que se quedaron sin entradas, a las 19 horas, desde la feria, desde el Palacio Municipal, en la Sala Roja, se va a transmitir en vivo la ceremonia. Y streaming allí para que nadie se pierda esa instancia, ¿no? Claro. Que está buenísima. Es una oferta súper variada, como decíamos. Capaz que destacar algunos sería injusto, pero ¿cuáles son los puntos fuertes de esta edición 47? Lo primero que nos gustaría destacar es que Italia es el invitado de honor. Iba por ese lado también, pero sí. Digamos, la feria tiene otra vez un invitado de honor después de varias experiencias que se había hecho con países vecinos, cercanos, latinoamericanos, con Paraguay, Ecuador. Perú, Ecuador. La de Ecuador estuvo muy buena. Paraguay, Perú, Ecuador y Cuba. Y después, bueno, con el tema de pandemia eso se frenó un poco y ahora volvimos a ese tipo de invitación y conseguimos nada menos que Italia. ¿Cómo se definió eso? ¿Por qué Italia? Porque Italia tiene, bueno, decir que Italia tiene una de las principales culturas del mundo es una cosa casi obvia. También se definió por intereses mutuos. Nosotros interesados en tener un país fuerte, salir un poco de la región y apostar a una cultura más universal. Y además Italia trabajan muy bien, tienen al Instituto Italiano de Cultura, que se dedica justamente a trabajar por y para la cultura y tienen muchos recursos humanos y tienen mucho entusiasmo. Fíjate que Italia preparó una programación entre la cual hay 4 escritores que vienen directamente de Italia, porque bueno, Italia podría haber preparado otro tipo de programación, pero hizo una apuesta a traer escritores de Italia, entre ellos, de repente el más conocido para nosotros es el historiador Andrea Frediani, que tiene una trilogía sobre la antigua Roma, sobre Julio César, bueno, que ha vendido millones en traducciones en todo el mundo. Bueno, y va a tener una cantidad de actividades dentro de esas 200 que hablábamos recién. Por supuesto, lo de Isabel Allende se destaca notoriamente, pero después yo estoy casi seguro que esta feria, la 47ª, va a batir varios récords. Ojalá que de público. Sí. Eso es más un deseo que una certeza, ¿no? Porque nunca sabes. Pero entiendo que con la variedad y cantidad y calidad que tiene esta feria, por ejemplo, viene especialmente también la escritora, la periodista española Rosa Montero, que, bueno, esa es una invitación de la Cámara del Libro que viene expresamente de España. Y además, bueno, en total vamos a juntar a 40 escritores del exterior. Claro. Los uruguayos, por supuesto, los escritores uruguayos van a estar los principales, presentando sus libros, presentando sus actividades. Eso lo descontamos porque siempre está el apoyo. Pero del exterior vamos a recibir presencias muy interesantes. Es efectivamente uno de los eventos culturales más importantes del año, ¿no? Sí. ¿Ustedes los ven así también? A nivel del libro, ni que hablar. A nivel del libro es el evento del libro más importante del año. Es el mundial, en términos futbolísticos es el mundial. En términos futbolísticos es el mundial. En términos culturales, bueno, hay eventos anuales en Uruguay que son muy importantes. El Día del Patrimonio, en fin, hay algunos.
Pero yo creo que la Feria del Libro está en el podio, allí compite por ser uno de los eventos culturales más importantes. Reitero, a nivel del mundo editorial, esta feria es lo más importante que transcurre en el año, a nivel de visitantes locales, a nivel de visitantes extranjeros, a nivel de programación. Claro. Es una oportunidad además para todos, ¿no? Para las editoriales consagradas, pero también para los libreros independientes que allí, bueno, tienen una visibilidad muy interesante porque pasa muchísima gente por la feria, ¿no? Pero, por supuesto, en eso es bueno que pongas este tema arriba de la mesa porque la feria está abierta a todos los emprendedores editoriales. Es decir, por supuesto que están los grandes grupos editoriales, los medianos, los pequeños, pero por ejemplo hay editoriales emergentes que recién comienzan, que recién están dando las oportunidades a sus nuevos autores, que tienen un stand colectivo que propone la Intendencia de Montevideo y se le llama la librería de la ciudad, donde todas confluyen allí, todas están participando de forma gratuita en el stand ese de la Intendencia y pueden mostrar su producción, que a veces recién empieza, que a veces es pequeña, que no sabes dónde va a terminar. Pero ¿no? vaya virera y qué buen espaldarazo. Nos quedan 30 segundos, Rizzo, pero bueno, vamos a destacar, se inaugura mañana, va a estar hasta el 12 de octubre y todos los días. Exacto. En horarios muy extendidos además. Sí, mañana a las 12 ya la feria está abierta. De domingos a jueves, de 12 a 21. Viernes y sábado vamos un poquito más extenso, de 10 a 22. Entrada libre a todas las actividades culturales y a toda la exposición de libros, por supuesto. En 30 segundos, ¿por qué hay que leer? Ya, hay que leer porque hay que leer y hay que ir al teatro y hay que ir al cine y hay que informarse y mirar los informativos. Está dentro de las cosas que nos enriquecen, está dentro de las cosas que nos hacen bien, que espiritualmente nos hacen crecer, que como personas nos hacen mejor personas. Hay que leer como hay que ir al ballet, como hay que ir al museo, como hay que ir a todas las actividades que son inmateriales. Hay que apostar a la cultura. Pero que nos brindan una humanidad mejor. Leonardo Rizzo, gracias por estos minutos para MBD Noticias. Gracias a ustedes. Bueno, que sea lo mejor en esta nueva edición. Sí, así será. Bueno, muy bien. Nosotros ahora seguimos con otras informaciones. Les contamos que la Asociación de Jugueteros del Uruguay estima que son 150 los puestos de trabajo que se han perdido hasta ahora como consecuencia del régimen de franquicias libres de impuestos que se implantó en el país con la llegada de Temu. Un dato que nosotros dábamos ayer en otra entrevista es que la segunda cadena de jugueterías más importante del país del año pasado a la fecha lleva cerrada la mitad de sus sucursales. O sea, es un número bastante importante y que por lo menos nos viene llamando bastante la atención. ¿Cuántos comercios son y cuántos trabajadores estiman que se pudieran haber perdido en comercios que nos hayan cerrado, pero...? Y nosotros estimamos que lo que son este tipo de tiendas emplean entre 3 y 4 personas en promedio. Entonces de ahí es un poco el número de que estimamos que estamos entre 140, 160 puestos de trabajo que dejaron de existir. Y en esos puestos de trabajo también está incluido el dueño de esa tienda, que muchas veces es el trabajador que hasta hace más horas, cubre todos los horarios, está atrás del mostrador. Es decir, es un empleado más de su propia empresa que obviamente perdió su empleo, con la gravedad además de que tiene que reconstruirse y buscar una nueva vocación o salir al mercado laboral, capaz que después de haber tenido, no sé, 20, 30 años quizás su tienda. Y seguimos ahora con otros asuntos del ámbito laboral, porque el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Gabriel Otero, consideró llamativo que la empresa láctea Claldi de la ciudad de Jung haya despedido a unos 50 trabajadores cuando los que permanecen trabajando están realizando entre 4 y 5 horas extras por día. Los legisladores integrantes de la comisión visitaron la planta de Claldi en Río Negro y se reunieron con la empresa y con el sindicato y comprobaron que los 32 trabajadores efectivos desvinculados estaban afiliados al gremio. Nos parece bastante contradictorio que después de 50 despidos
los trabajadores que quedaron estén haciendo horas extras, ¿no? Hoy en día hay unos 150, 155 trabajadores que están haciendo 4 o 5 horas extras por día cada uno, en una situación que es contradictoria con haber despedido más de 50. La otra situación es que los 11 trabajadores que quedaron, ya que algunos, la realidad es que, bueno, recibieron el despido, tampoco puedan entrar en la prioridad de la empresa para futuros trabajos eventuales o zafrales también. Entonces, nosotros entendemos la libertad que pueda tener la empresa en los despidos y la libertad que pueda tener en la reconversión del flujo de negocios. Lo que está pasando sucesivamente en el interior y no solamente en la industria láctea es que las reconversiones pasan por el despido de los trabajadores y en este caso 32 trabajadores sindicalizados. Los 32 trabajadores despedidos sindicalizados. Así que bueno, es una situación que preocupa porque además la industria láctea no tiene una crisis. Hay una reconversión, pero la industria láctea maneja a diario millones de litros de leche. Esta pequeña cuenca que manejan en Yung son unos 170.000 litros diarios, ¿no? Lo que vemos que el país se achica, que todo se viene hacia el sur del Río Negro, que las cuencas lecheras en el norte se están perdiendo y atrás de la cuenca lechera están los pequeños productores y atrás de la cuenca lechera están las pequeñas industrias. Está también el consumo lácteo y la cercanía con Brasil y Argentina. Bien, entonces, mercado que perdemos en el norte, mercado que alguno va a cubrir y seguramente sea foráneo. Bueno, un asunto que les contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. Representantes del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para modificar y actualizar la actual ley de trabajo sexual que data del año 2002. El documento, que ingresó con la firma de 46 legisladores, plantea como uno de los principales cambios que justamente el trabajo sexual sea visto desde la perspectiva del derecho laboral. Una de las principales tiene que ver con el registro de las trabajadoras y trabajadores sexuales que hoy por hoy está en el Ministerio del Interior. Y eso hace cosas bastante estigmatizantes. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención, una trabajadora sexual, un trabajador sexual, una persona, digamos, que ejerce el trabajo sexual, cuando se muda de un departamento a otro, tiene que dar cuenta a la comisaría, ¿no? Que se va a cambiar de territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros uno de los enfoques principales tiene que ver con que el trabajo sexual sea visto desde la perspectiva del trabajo, como derecho desde la perspectiva del trabajo. Esa es una de las principales modificaciones, sacar al Ministerio del Interior de todo esto y que, digamos, la rectoría, por decirlo de alguna manera, esté dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Otro tema es también la visión muy sanitarista que tiene la ley actual, la 17.515, que de alguna manera, bueno, ve desde el punto de vista sanitario a la persona que ejerce el trabajo sexual más en la protección hacia el cliente que en su propia protección. Después también, siempre pensando desde esa mirada desde el trabajo, ¿no? De un trabajo en donde hay un intercambio entre la persona que ejerce el trabajo y el consumidor, que tiene que estar preconcebido y que tiene que ser claras las reglas del juego y sobre todo que tiene que ser remuneraciones pecuniarias y no como deja hoy abierto la norma que podría llegar a ser otro tipo de remuneración. Esta propuesta se basa en un proyecto presentado en el año 2022 por legisladores y legisladoras frente amplistas y está siendo analizado en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes. La comisión también estudia otro proyecto que puede tener puntos en común, presentado por la diputada colorada María Eugenia Rosselló y el diputado nacionalista Pedro Gisdonian. Bueno, se viene una nueva edición de la San Felipe de Santiago. Se va a correr el próximo 15 de noviembre. Irá entre Carrasco, allí en Sofitel, hasta, bueno, las Letras de Montevideo en Quibón. Esta es la edición número 30.
La San Felipe y Santiago es la carrera más tradicional de las que se disputan a nivel nacional. Con motivo de su 30 aniversario que se cumple este año, la Intendencia de Montevideo prevé sumar sorpresas para esta edición. La carrera será el sábado 15 de noviembre desde la hora 18:30 y largará frente al Hotel Sofitel Carrasco en Rambla República de México 6451, recorriendo la Rambla para finalizar frente a las Letras de Montevideo en Rambla República del Perú. La inscripción general a través de Tecantel está disponible desde el lunes 15 de septiembre. En caso de abonar la inscripción en efectivo, esta debe realizarse en los locales de Red Pagos con el comprobante de la inscripción. El costo de entradas generales es de 1.050 pesos, para extranjeros 1.250 pesos y para los equipos de corredores 850 pesos. Las personas con discapacidad podrán inscribirse de forma gratuita. Los cupos gratis para estudiantes están agotados. El plazo de inscripción para grupos de corredores será hasta el 15 de octubre. Bueno, muy bien, vamos a abrir ahora el capítulo internacional. Les contamos que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, instó este martes ante la Asamblea General de la ONU a refundar la Organización Mundial del Comercio. El multilateralismo se encuentra en una nueva encrucijada. La autoridad de la organización está controlada. Asistimos a una consolidación del orden internacional caracterizado por concesiones reiteradas a la política del poder, ataques contra la soberanía, sanciones arbitrarias y las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma. Existe un paralelo claro entre la crisis del multilateralismo y el debilitamiento de la democracia. El autoritarismo se ve fortalecido cuando no actuamos ante los actos arbitrarios, cuando la sociedad internacional falla a la hora de defender la paz, la soberanía y el Estado de Derecho. Y las consecuencias son trágicas en todo el mundo. Las fuerzas antidemocráticas tratan de avasallar las instituciones y sofocar las libertades. Señoras y señores, este año el mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales: el antiguo presidente uruguayo Pepe Mujica y el Papa Francisco. Ambos representaban como ningún otro los valores humanistas. Sus vidas estuvieron entrelazadas con esas 8 décadas de existencia de las Naciones Unidas. Si siguieran entre nosotros, probablemente utilizarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables. Bueno, ahí estaba lo que decía Lula da Silva ante la Asamblea General de la ONU. Vamos a cambiar de tema, seguimos con información desde el ámbito internacional y les contamos que el presidente argentino Javier Milei se reunió con Donald Trump, a quien agradeció su gran amistad, dijo, y por su respaldo electoral, algo que consideró como un gesto extraordinario. Javier Milei mantuvo este martes una reunión bilateral con su homólogo estadounidense Donald Trump y le agradeció por su gran amistad. Muchas gracias, presidente Donald Trump, por su gran amistad y este gesto extraordinario, escribió Milei en su perfil de la red social X tras finalizar la reunión entre ambos en Nueva York en el contexto de la Asamblea General de la ONU. El mensaje del mandatario argentino estuvo acompañado por una captura de una publicación de Trump en la plataforma Truth Social, en la que señaló: Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. Nunca los defraudará. Por su parte, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, se mostró emocionado por el apoyo del presidente Donald Trump. Fue realmente emocionante la reunión. El apoyo del presidente Trump a nuestro presidente y a lo que estamos haciendo fue emotivo. Así describió Luis Caputo el encuentro entre la comitiva argentina y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Aún no se confirmó el monto ni las condiciones del préstamo que el Tesoro estadounidense le otorgaría al país, pero el ministro de Economía ya anunció que se está acelerando un nuevo crédito del Banco Mundial por hasta $4.000 millones. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias y la información vuelve a nuestra pantalla a la hora 13 y a las 18:30. Que pasen bien.